Estás escuchando Castellón Confidencial. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo va el calor? Hablaremos mucho de los incendios con Paco Castañares, el experto forestal, el propietario de bosques privados, del que habla todo el mundo, que hoy va a estar con nosotros. Queremos darle la vuelta a esa afirmación de que es el cambio climático. Sabemos que no es la principal causa de lo que ha ocurrido y está ocurriendo este verano, que ya hemos llegado a 190.000 hectáreas quemadas en lo que va de verano. Imagínense, nos queda todo el mes de agosto. En este momento España ya es el lugar de Europa con más superficie arrasada por el fuego. Merece explicaciones e intentaremos darlas hoy. Estará por aquí el economista Ricardo Rodríguez, el eurodiputado Bauzá, hay muchos invitados que van a ir pasando, Serafín Giraldo, inspector de policía. Y gracias a todos los que continúan con nosotros. Suscríbanse al canal de YouTube, a eBooks. Tenemos ahí una parte privada solo para suscriptores en iVoox, con datos muy interesantes. Les doy un apunte después, pero ya les digo que hablaremos de los hijos bajo tutela de la administración y que la administración retira de forma brusca, sin orden judicial, de escuelas y de casas, de viviendas. Sí, menores de edad que te quitan de las manos un funcionario y un policía, y creemos que se está abusando de esa actitud. Lo comentaremos. Pero antes de todo eso, me van a permitir. El Mundial de Qatar está ya, saben que como Qatar lo puede todo, convierte un Mundial de verano en Mundial de invierno. Saben que será en los meses de invierno para todos, que para ellos seguirán los 40 grados o 30 y tantos grados. Y aquí la batalla está por los derechos. Estas navidades tragaremos mucho fútbol del Mundial de Qatar. Los derechos los subasta Mediapro. Rouras, el amigo de Zapatero, de Sánchez, propietario de los derechos desde hace 3 años, y es Mediapro quien se encargará de todas las retransmisiones. Por lo tanto, tendrán que ir, les guste o no, a Mediapro. ¿A quién le han tocado, a quién se han adjudicado los derechos del Mundial de Qatar? A Radio Televisión Española. Bueno, ahí no hay mucha sorpresa. Si es Rouras quien parte y reparte, se llevan ellos la mejor parte. Hasta ahí lo entendemos. Y el resto, que sería Mediaset y A3 Media, pues se han quedado sin poder retransmitir, y si quieren imágenes tendrán que llegar a acuerdos con Televisión Española. Pero sale a cuenta que 35 millones de euros los pague el ente público Radio Televisión Española, dinero público, por retransmitir el Mundial de Qatar, ¿o estamos perdiendo dinero? Esta pregunta tan sencilla, no hay manera de que la responda Radio Televisión Española. Pablo Cambronero, diputado, Grupo Mixto en el Congreso. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, muy buenas, Albert. Pues muy bien, encantado de volver a estar contigo. Lo has preguntado varias veces, ¿no? Pues efectivamente, en cuanto supimos, también a raíz de las informaciones, como tú muy bien has dicho, que Mediapro tenía los derechos y que además se los había otorgado a Televisión Española, y que habían publicado esos medios precisamente, que eran en torno a 35 o que incluso algo más de dinero, de millones, pues claro, evidentemente pues presenté esta pregunta inmediatamente para que Televisión Española aclarara primero cuánto nos va a costar de dinero público, erario, y cuáles eran los márgenes que tenía Televisión Española también para poder solventar ese gasto, es decir, para que las cuentas cuadren, y si iba a hacer algún tipo de cesión. Esas fueron las preguntas. Y bueno, las respuestas, pues mira que Televisión Española suele contestar bastante a las preguntas que realizamos, sí, mucho más que el gobierno, pero en este caso han hecho ocultismo también. De hecho, admiten que evidentemente saben lo que les ha costado, pero que me lo dirán al término del Mundial. Una respuesta que sinceramente no esperaba. ¿Y por qué? Y muy curiosa. No aducen explicación alguna. No dan motivo. No, simplemente dicen que van a responder cuando termine el Mundial, de lo que ha costado esos derechos de emisión.
Luego, en otro párrafo siguiente a otra pregunta, pues me confirman precisamente que no pueden vender, porque el contrato no lo contempla, esos derechos de emisión a ninguna otra plataforma ni ningún otro canal. Por lo tanto, va a ser Televisión Española en exclusiva quien va a dar el Mundial. Uh-huh. Y bueno, pues... pero la pregunta claro, es si perdemos o no dinero, y cuánto dinero público, en el caso de que se pierda, se malbarata, porque entiendo que Televisión Española pone en la balanza dinero público, ingresos, necesidad de mantener el ente público un poco saneado, que el agujero cada vez aumenta, y a lo mejor si perdemos 10 o 15 o 20 millones, pues vale más que lo de Mediaset o A3 Media, que no es dinero público. Eso es lo que tú no puedes averiguar a esta hora. A esta hora, y respondiendo a una de mis preguntas precisamente en ese mismo documento, Televisión Española admite que como mucho, como máximo, y depende de donde llegue España en ese campeonato, van a obtener 8 millones de euros. Ese es el máximo que ellos aducen que pueden obtener de esa retransmisión. Ya. Entonces, claro, evidentemente, haciendo una resta sencilla, si en el mejor de los casos, es decir, que España llegará a la final, tenemos 8 millones de euros de beneficio, hasta los 35, evidentemente es una pérdida, es pérdida enorme, además. Es brutal. Bueno, yo quiero recordar que el año anterior, en 2020, por ejemplo, Radio Televisión Española, pérdidas de casi 32 millones de euros, que eso es tremendo, acumula más de 184 millones de euros de pérdidas. Siempre estamos ahí en esa cifra de 30, 32 millones que pierde cada año el ente público. Digo yo que una televisión pública no es como el transporte público, no es como el metro, el autobús, un aeropuerto, no. Podríamos prescindir de muchas cosas para no tener que regalar 30 millones al año a fondo perdido, ¿no, Pablo? Efectivamente, Albert, la televisión pública no es un servicio público básico. Es decir, no es sanidad, no es educación, no son servicios sociales. La televisión pública es un ente público que además está para generar negocio. Digamos lo que digamos, es así. De hecho, ha habido muchas temporadas en las que la televisión pública ha generado mucho también empleo y negocio. Por lo tanto, evidentemente, si vamos acumulando estas terribles pérdidas, imagínate, Albert, que solo en esta cuestión podemos acumular unas pérdidas de casi un año anteriores, es decir, de todo el presupuesto del año anteriores. Con lo tal, el tema creo que es bastante grave. Mira, tú eres policía nacional, además de diputado, yo soy periodista. Yo he producido un programa de hace 4 años para Televisión Española. Y la primera temporada se produjo fuera de Prado del Rey y yo se lo daba hecho. Yo alquilaba el plató, yo alquilaba todo y se lo daba hecho. Y tenía un coste. La segunda temporada me obligaron a hacerlo en Prado del Rey. Y lo hicimos en Prado del Rey con su gente. ¿Cuál crees que me costó más? Pues evidentemente en Televisión Española. No hace falta hacer muchas cuentas. Es decir, ¿por qué te obligan a hacerlo en el ente público? Para que trabaje un montón de gente que cobra y no tiene suficiente empleo. ¿Pero por qué? Para que se aumente la factura de lo que cuesta un programa. Por favor, si haciéndolo fuera cuesta a veces la mitad, ¿qué mamut estamos manteniendo, ¿no? ¿Qué elefante gigante? ¿Cuánta gente está ahí sin saber exactamente qué hacer? ¿Cómo no se puede mejorar? Además, profesionales magníficos a veces que les ves un brazo sobre el otro, aburridos y con falta de estímulos por 1000 motivos, ¿no? Bueno, pues así es. También les digo una cosa, el primer día que empecé a grabar, primer programa, primer minuto, yo dirigía y producía el programa. Y digo acción y empezamos, se paró la grabación durante media hora larga, porque vinieron los sindicatos, ocuparon el plató y hicieron un meeting. Así es el ente público, Prado del Rey, maravilloso. Un día escribiré mis batallitas, Pablo. Pues fíjate que además hemos empezado a tocar el tema del convenio colectivo porque a raíz de otras preguntas que he presentado también al ente público sobre salarios de algunos de los dirigentes de programas,
pues he detectado que hay una auténtica marea de complementos de derechos que desconocía y que desconoce el resto de la población que existen y que en el ente público se están dando. Por lo tanto, ese es otro de los caballos de batalla que estoy emprendiendo también en la corporación. Y bueno, vamos a ver, porque ya te digo, la deriva de este gobierno de que lo público no es de nadie, lo están demostrando creando este mamut, como tú muy bien has dicho, que es ya casi imposible de alimentar. Es tremendo. Pablo Cambronero, diputado, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, Albert. Muchas gracias. Señores, hemos de hablar algún día del Mundial de Qatar, de por qué de pronto ahora en invierno juegan a fútbol, cuánto han repartido a la FIFA y a otros tantos, cuántos bolsillos han llenado los cataríes con petrodólares para conseguir hacer el Mundial ahí. Pero eso será otro programa. El de hoy empieza ahora. Estás escuchando Castellón Confidencial. Pide Taxi, la mayor flota de taxis de España. La rapidez y calidad del servicio está garantizada. Sigues el trayecto del taxi que has pedido sobre el mapa hasta que llegue a recogerte. Infórmate en pidetaxi.es y descárgate su aplicación. Garantizan el precio máximo de tu trayecto y puedes pagar con su aplicación con total seguridad. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. Castellón Confidencial. Sucesos. Saben que en este espacio nos gusta avanzarles datos. Y hay un nombre que hace tiempo les decimos va a formar parte de la historia del gobierno Sánchez. Es decir, alguien a quien van a cesar en breve. A lo mejor dicen que dimite, pero es un cese en toda regla. Nos referimos al ministro del Interior, Grande Marlaska. Ha perdido la confianza de todos, del partido, de la judicatura, de la policía, de la Guardia Civil hace mucho tiempo y también del gobierno. De hecho, Pedro Sánchez quería que fuese ministro de Justicia, él se negó y a partir de ahí se torcieron las cosas. Marlaska no le salió como esperaba a Sánchez. Y también tiene que ver con la batalla judicial que empieza ya entre el Ministerio del Interior y la policía. La censura mediática que quiere imponer Marlaska a la policía, la boca cerrada, es el último favor al gobierno Sánchez que le va a hacer este ministro del Interior. Pero la policía no está dispuesta a tragar. Nos cuenta mucho más Serafín Giraldo, inspector de policía y portavoz de H50. Hola. Hola, Albert. Es la crónica de una muerte anunciada. Ayer se reunió la cúpula de la policía, la dirección de la policía, con los representantes sindicales para debatir dos posibles y futuros reales decretos. El primero es sobre la formación que se va a dar en la policía y en segundo con el conocido régimen de incompatibilidades de la policía. Bueno, pues en el primero de los casos se sigue alargando la situación. En definitiva, todavía no tenemos una formación reglada dentro de la policía. Se va a crear una universidad, pero todavía no se sabe cómo. Se van a realizar unos estudios universitarios, pero todavía nadie ha puesto un proyecto serio encima de la mesa y llevamos así años. Y en segundo lugar, lo que ya venimos denunciando, las incompatibilidades en la Policía Nacional. Estoy seguro que en esto sí se darán prisa, muchísima prisa, porque tienen ganas de acallarnos. Tienen ganas de anular la libertad de expresión de todos los policías, no solo de quien te habla, por Dios, yo soy un humilde policía, sino de todos los policías que no podrán expresarse libremente, que no podrán escribir en medios de comunicación, que no podrán publicar e incluso, fíjate, si hacemos extensiva la ley, tampoco podrán escribir libros de temática policial. En definitiva, somos técnicos que no podremos hablar de lo que sabemos. Entiendo, ya lo he dicho muchas veces y en público, que existen unas limitaciones para nosotros, o deben existir. Por ejemplo, no dar datos que conocemos por nuestro trabajo, o sencillamente tener una remuneración económica cada vez que hablamos. Pero desde luego lo que no se puede es privar de libertad de expresión a un colectivo. Dentro de un año tenemos elecciones. Quizás esto esté más planificado de lo que parece.
porque el pueblo, la gente, los que tienen que votar, nosotros nos preguntaremos por los índices de criminalidad y no habrá nadie para debatirlos. Nos preguntaremos por la situación de Ceuta y Melilla y no habrá nadie para debatir esa versión oficial. Nos preguntaremos por los problemas que existen con la droga, por los problemas que existen con la ocupación en España. Nos preguntaremos por 1000 problemas policiales y, sin embargo, solo existirá un debate y solo existirá una versión que será la oficial. Así está la situación y las broncas y las batallas jurídicas entre Ministerio del Interior y Policía. Seguiremos informando. Hemos creado el Jardín del Mar, lugar perfecto para escaparte de la rutina. Experiencia con aroma a mar. Cocina vanguardista, innovamos plato a plato. Obligatorio probar las hamburiñas con mayonesa de pimentón o los chipirones encebollados y el espectacular cachopo de atún, único. Y para los más clásicos, un bocata de calamares con pan negro y mayonesa cítrica. Estamos en la Avenida de los Andes 48 de Madrid. Reserva en el 91 81 45 772 91 81 45 772. El Jardín del Mar, un oasis en pleno Madrid, los 365 días del año. Lo que va de año, 190.000 hectáreas quemadas. Hemos superado ya los peores incendios de los últimos 10 años. En este instante, España lidera a nivel europeo la superficie quemada por el fuego en incendios forestales. No hay otro país en Europa que haya sufrido una ola así. ¿De verdad vamos a seguir pensando que lo que dice Pedro Sánchez cada vez que en una rueda de prensa acude a un incendio forestal es cierto? Escúchale de nuevo en Extremadura. Mata personas, como hemos visto. Mata también nuestro ecosistema, nuestra biodiversidad, y también destruye los bienes más preciados. Mata el cambio climático, sin duda, que mata especies, pero el bosque se está quemando con la fuerza que lo está haciendo en España por culpa del cambio climático. Esa pregunta, hay expertos que dicen que sí, que sin duda, y los veo en televisión, exactamente, además muy bien escogidos para que estén en la cadena adecuada, en el momento adecuado para contrarrestar otras voces. Pero luego está la gente que trabaja en el campo y conoce en el campo y no me hablan del cambio climático, me hablan del ecologismo de ciudad. ¿Qué es eso? Pues seguramente lo que gente como yo habíamos creído hasta hoy, que nada tiene que ver con lo que ocurre en las zonas forestales de este país. Vamos a hablar de ello con claridad para que no volvamos a sufrir un verano así. ¿Saben lo peor? Que aún no ha acabado ni el mes de julio, que aún nos queda agosto, que aún puede empeorar. Paco Castañares se ha hecho muy popular en toda España por decir lo que piensa y decir que el cambio climático no es la causa o no es la principal. Es portavoz de la plataforma Amigos de Monfragüe y presidente de la Asociación de Empresarios Forestales y Medioambientales de Extremadura. Paco, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, un placer, encantado de estar con vosotros. Bueno, ¿qué quema el campo? Bueno, pues desde luego el fuego es una cosa que viene acompañándonos en las regiones de clima, las zonas de clima mediterráneo que hay en todo el planeta, no solamente las zonas que rodeamos el mar Mediterráneo, sino prácticamente a lo largo de todo el planeta. California también tiene clima mediterráneo, aunque está lejos del Mediterráneo. Bueno, pues el fuego forma parte de nuestra cultura y forma parte también de la gestión del propio bosque y de la regulación de los propios ecosistemas forestales desde el principio de los tiempos, ¿no? Lo que ocurre es que estamos sufriendo ahora mismo una ola intensísima de incendios que además son muy voraces, muy rápidos y se sitúan todos prácticamente fuera de capacidad de extinción desde el mismo momento en que comienzan, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? ¿Y por qué no ha ocurrido en otras ocasiones? ¿El cambio climático tiene que ver? Hombre, el cambio climático lo que hace es acelerar los efectos naturales que se producen en esta zona, en nuestra zona, en la zona en la que vivimos, durante el verano. Ahora son periodos más largos
de falta de lluvia, sequías más prolongadas, falta de humedad fuera de la época en la que habitualmente suele faltar la humedad, que suelen ser los meses de julio y agosto en nuestra tierra. Ahora ya podemos empezar en junio, hemos empezado en mayo, hemos empezado en marzo. Yo he visto incendios arder en esta tierra nuestra en plena Semana Santa, es decir, mediados finales de marzo. Empiezan antes y terminan después, de tal manera que lo que vamos a hacer es prácticamente ocupar todo el periodo del año en riesgo alto de incendios forestales. Pero no es el cambio climático el que provoca las muertes ni los incendios tan intensos que se producen. Es el exceso de combustible. Es decir, si las mismas cantidades de combustible que tenemos ahora mismo acumuladas durante tantos años en nuestros bosques las pusiéramos, consensuamos si quieren primero los defensores del cambio climático como causa principal de esta ola de incendios. ¿Cuándo empezó esto? ¿Hace 50 años? Lo situamos dentro hace 50 años. ¿Hace 100? Lo situamos hace 100 años. ¿Hace 200? Situamos estas cargas de combustible de hace 200 años. Con el clima que había hace 200 años, pero con esta cantidad de combustible. Los incendios serían exactamente iguales que los que estamos sufriendo en este momento. Sin embargo, si pusiéramos los bosques de aquella época en la que la gente vivía en el campo, pastoreaba y cultivaba las tierras, abría espacios al monte, se calentaba con leña de encina en la chimenea, hacía de comer, de cenar, de desayunar 365 días al año con combustible forestal, y había la cantidad de combustible forestal que tendría que haber, los incendios de ahora con el cambio climático serían incendios insignificantes, como eran hace 50, 60 o 70 años, que se apagarían prácticamente con los voluntarios que viven en el campo como se apagaba entonces. Los servicios de extinción que tenemos, que son magníficos, los bomberos forestales de nuestro país están muy bien entrenados, la mayor parte de ellos son muy buenos profesionales y se dejan la piel intentando apagar el fuego, están teniendo muchas dificultades y están poniendo en peligro su vida. Algunos ya han muerto, como el otro día en Zamora, desgraciadamente, el bombero forestal de 62 años que murió en un incendio que lleva ya casi 30.000 hectáreas arrasadas, ¿no? Los bomberos forestales tienen que tener opciones para poder apagar los incendios. Y para tener opciones de poder apagar los incendios, nunca se deben superar las 10 toneladas de combustible disponible para arder por cada hectárea de monte. Cuando habla de combustible, Paco, se refiere a eso que los de ciudad llamamos limpiar el campo, es decir, lo que hacía antes el campesino para buscar lumbre y hacer la comida, o lo que hacen de forma natural el ganado cuando le deja suelto. Es eso. Efectivamente, el combustible forestal es la vegetación que se quema en un incendio. No la que no se quema, que cuando vamos después de que ha habido un incendio, vemos un paraje lunar, claro, vemos pero ¿qué que pasa? Lo que se ha quemado es lo que se ha quemado y lo que no se ha quemado está en pie, ¿no? Pues eso. ¿Y qué pasa un propietario de zona de bosque privado cuando quiere hacer limpieza en su bosque? ¿Le deja la administración? Pues tiene muchísimos problemas porque realmente o no le deja, dependiendo de la zona en la que se encuentre, o le limita tanto el periodo de tiempo en el que puede hacer esa actividad que realmente no tiene, ¿Y por qué? No tiene tiempo ni capacidad para hacerla, qué? Con lo cual... No entiendo la causa, es decir, ¿por qué a un propietario de bosque no le dejan limpiar su bosque? Porque impera ahora mismo el ecologismo urbanita, también en la toma de decisiones del gobierno. Es decir, el gobierno está impregnado de esa filosofía que consiste en no tocar nada, en dejar las cosas como están. La naturaleza se regula sola, y claro, se regula sola con el fuego. En este caso, es decir, lo que no gestionemos nosotros, los bosques que no gestionemos nosotros, los va a gestionar el fuego. No le quepa a nadie la menor duda. Lo que ocurre es que con tantísima cantidad de combustible, con tantísima falta de fraccionamiento del combustible, tanta continuidad como consecuencia del abandono rural, los incendios son cada vez más terroríficos y más voraces y más difíciles, o muchas veces incluso imposibles de apagar, ¿no? Hasta que no abandonan las zonas en las que hay tanta cantidad de combustible. Es decir, ustedes están atados de pies y manos, aunque quieran mejorar su bosque, su zona de bosque privado, la administración les dice que no, y no hay que tocar nada, la naturaleza se regula sola, y con ese mantra se van quemando hectáreas y hectáreas. Y claro, incluso luego les ponen multas si lo hacen. Hay propietarios de bosques multados, ¿no?
Naturalmente. Y luego salen en condiciones como esta, salen haciendo declaraciones públicas en las que a mí me hacen mucha gracia porque dicen, no, es que con un calor tan intenso y con un viento tan variable y tan cambiante, con una falta de humedad, pero oiga, señor, si usted no tiene competencias, ninguno de ustedes, ningún humano tiene competencias sobre el calor, sobre la falta de humedad o sobre el viento, eso son competencias divinas, si es que son de alguien. Ustedes tienen competencia en el combustible. Dígame, ¿qué ha hecho con el combustible? Dígame, ¿qué ha hecho con la vegetación? Dígame, ¿cómo tiene regulada la ordenación del monte y la gestión del espacio forestal pensando en que puede ser pasto de las llamas para que no lo sea realmente? ¿Qué decisiones ha tomado usted? ¿Qué infraestructura ha creado usted? ¿O qué facilidades ha dado a los privados para que puedan hacerlo en defensa propia de sus fincas forestales privadas, ¿no? Esa es la clave del debate. O entienden eso, o vamos a seguir sufriendo verano tras verano. Y cada vez que suframos más, cada vez que pase más tiempo, vamos a sufrir mucho más. Ellos se creen que lo arreglamos todo con aviones, más medios, más aviones, más helicópteros. Y lo que hacen es incentivar la economía del fuego, en perjuicio de la economía rural, en perjuicio de la economía forestal. Cuanto más eficaces son los medios, apagando los fuegos que pueden apagar, que son los fuegos pequeños, más grande va a ser el incendio que vendrá. Por una razón muy sencilla, el bosque crece a razón de 2 a 4 toneladas por hectárea y año de vegetación nueva, que si no la sacamos, se acumula y se seca y acabará quemándose. Más tarde o más temprano acabará quemándose. Y si tarda más en quemarse, más grande va a ser el incendio que vendrá, porque se habrá ido acumulando año tras año a razón de 2, 3 o 4 toneladas por hectárea cada uno de los años que pasa sin quemarse o sin gestionar. Por tanto, la respuesta está en la gestión. Que dejen de dar vueltas, no hay más. Lo dice toda la comunidad científica internacional, lo dice todos los responsables de los operativos de extinción de incendios de nuestro país y de otros países del mundo que llevan años peleando contra el fuego. El CAL FIRE es el servicio de extinción de California, el mejor del mundo, el más dotado del mundo, el que mejores medios tiene, el que más bomberos tiene. Y están hartos de repetir, por favor, no más medios, gestión, no hay otra solución, gestión. Fíjese que los medios de comunicación, todos, están en la línea del gobierno. Es decir, todos están hablando de los medios empleados, del calor, la temperatura, de la fuerza del viento, de las hectáreas quemadas, de que faltarán más medios. Nadie está por la gestión. No es un debate que esté en la calle. Usted ha sido el único que ha abierto esa espita y ha provocado cierta revolución mental de muchos, empezando de los periodistas, ¿no? Que siguen como borregos la orden oficial y lo que diga el líder, casi siempre político. ¿Le está provocando a usted un problema personal el ser una voz disonante a la mayoría? Hombre, siempre recibe uno ataques que no recibiría de otra manera, ¿no? Si vas con el rebaño o vas metido en el centro del rebaño, no despuntas, no sales por ningún lado, no tienes opinión y si la tienes te la callas y no la das, pues nadie se mete contigo. Eres un tipo que además hasta puede ser simpático y todo lo demás, pero yo lo siento mucho, nunca he sido así, yo siempre he dicho lo que he pensado y además, mira, tengo acreditada la solvencia profesional también desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo fui el responsable de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura 5 años, entre el año 89 y el año 94, y hice el primer plan de incendios forestales de Extremadura, el Infoex, que después se trasladó a otras regiones, que básicamente con algunas modificaciones, sobre todo con mucho más medios, está funcionando ahora, ¿no? Y realmente llevo toda la vida estudiando los incendios y sobre todo hablando con mucha gente que sabe muchísimo de incendios, investigadores, científicos, que nos hablan de la cantidad de combustible y los kilovatios de energía que genera una tonelada de combustible y lo que puede soportar un bombero o un medio de extinción, ¿no? Por eso podemos decir con toda claridad que cuando se superan las 10 toneladas por hectárea de combustible forestal disponible para arder, el incendio es imposible de apagar. Y estamos en montes, en Castilla y León, en Extremadura, en Castilla-La Mancha, en Andalucía, en Cataluña, en toda España, estamos con cantidades que superan 8 veces esa cifra. Estamos en cantidades que se acercan mucho a la que había en Pedrogao Grande, 2017, cuando aquel terrible incendio, también provocado por un rayo, como el de las Urdes aquí este año, que al final
quemó 60.000 hectáreas en 4 días y mató a 65 personas. De eso es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un problema medioambiental y de un problema ecológico y de un problema de biodiversidad, cierto, y de un problema de protección civil, de seguridad ciudadana, de la gente que vive en el medio rural, que no solamente ve peligrar sus bienes no forestales, también su propia vida, ¿no? Y además, a veces con discursos tan incoherentes que se caen solos por su propio peso. Yo estuve el otro día acompañando a unos periodistas en la zona del puerto de Mirabete, Monfragüe, cuando todavía humeaba el monte, pero ya estaba estabilizado o a punto de estabilizarse, y acompañamos a unos ganaderos amigos a ver el ganado que tenían. El incendio había quemado a una yegua, había quemado a un montón a un rebaño de vi la ovejas, fotografía, había otras muy malheridas. Sí. Y después el ganadero nos ha explicado, que es un ganadero joven además, 36 años, de los pocos que realmente han tenido el valor de continuar con la tradición familiar y mantener el ganado en lugar de irse a la emigración o irse a otra cosa. Dice que él solo sabe hacer eso y que va a seguir aquí, caiga quien caiga, ¿no? Pues La Moeda, que fue la finca más grande que se quemó dentro del parque y fuera del parque, está en las dos zonas, en el interior y en el exterior del parque, toda ella en la reserva de la biosfera de Monfragüe, él pidió permiso el año pasado para pastorear la Moeda, y no se lo dieron. Y no se lo dieron porque le dijeron que no estaba cerrada y tenía acceso, no estaba cerrada en su comunicación con el Parque de Monfragüe, porque es la misma finca a ambos lados, sí, y que por tanto podían entrar en el Parque Nacional de Monfragüe. Pero, por favor, ¿cuál es el riesgo que el ganado entre en un parque nacional? Dios mío, qué locura. Claro, el riesgo es el incendio que quemó 6 nidos de buitre negro con 6 pollos dentro, ¿no? Uno en cada uno de. Ese es el riesgo. Lo que hemos estado guardando toda la vida, lo que hemos estado creando toda la vida, en un rato desaparece. Oiga, si la gente del campo, la gente que vive en el medio rural, en el entorno forestal, lleva, en el caso de Monfragüe, 10.000 años. Hay pinturas rupestres en multitud de abrigos que acreditan quienes fueron los primeros pobladores conocidos de esta tierra. Eran nómadas cazadores que vinieron atraídos por la abundancia de caza que había en ese precioso valle que es Monfragüe, y que al haber tanta caza ya dejaron de ser nómadas, se quedaron allí porque tenían alimentos suficientes sin tener que hacer movimientos migratorios según la estación que fuera. Se convirtieron en agricultores, domesticaron los animales salvajes y se convirtieron en ganaderos. 10.000 años de historia de influencia humana con el medio en el que viven y de respeto humano con el medio en el que viven. Bueno, pues ahora llegan los que gobiernan y dicen, no, ustedes lo están haciendo mal. Oiga, que no lo hemos hecho mal o no lo habremos hecho tan mal cuando esto es Parque Nacional y Reserva de la Biosfera. Máximos reconocimientos nacionales y mundiales que se pueden dar, también es CEPA y también es lugar de interés comunitario, los máximos niveles de reconocimiento de protección que tiene la Unión Europea. Es decir, eso no nos lo discute nadie. ¿Cómo dice usted que ahora tenemos que irnos de aquí si nosotros somos y nuestros antepasados han sido los que hemos traído esto hasta aquí? Ahora ya no se hace nada, no puede haber. Esto tiene que evolucionar de manera natural y sin influencia humana. Bueno, pues el resultado es el que tenemos. Vamos a ver arder, lamentablemente. Si no es este año, será el siguiente, y si no el siguiente. Paco Castañares, es un placer escucharle. Yo espero que la conciencia humana, dicen que somos la especie que aguanta más en este planeta porque sabemos evolucionar y adaptarnos a las circunstancias. A ver si se nota también a la hora de luchar contra los incendios y dejamos de hacerlo tan mal. Un abrazo fuerte, muchas gracias por esa clase magistral. Muchas gracias, un placer. Paco Castañares, presidente de la Asociación de Empresarios Forestales y Medioambientales de Extremadura. Radioteléfono Taxi, ahora con precio máximo garantizado. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. Saben que este programa, este podcast se retransmite a través de todas las plataformas, el canal de YouTube, para que se suscriban a él, por favor, y los digitales de más prestigio. Aquí está el Cierre Digital, Periodista Digital, H50 y El Catalán. Gracias a Gran Vía Radio Barcelona, cada tarde a las 6, ahí estamos. O a Radio Montaña Leonesa, cada mediodía a la 1. Gracias, amigos, por compartir esta aventura de información confidencial. Y que solo en iVoox
tenemos un espacio exclusivo para suscriptores. Cada jueves subimos una nueva información en exclusiva solo para suscriptores. Se puede suscribir a partir de 9,99 euros al mes y tiene acceso a los 4 jueves del mes y a 4 contenidos exclusivos. Háganlo y nos ayudan a seguir adelante, a seguir siendo libres. También es importante que apunten un correo electrónico, cualquier cosa, duda, patrocinios, donaciones, mecenazgos. El correo albertcastillon7@gmail.com, albertcastillon7@gmail.com. Últimamente recibimos muchos correos de amigos de toda España que quieren, por ejemplo, que les mande el último libro y se lo mandamos contra reembolso sin problema. Bueno, y dicho eso, la información que colgamos ayer en iVoox, en ese espacio confidencial, tiene que ver con la tutela de menores en España. Estamos hablando de que España ha batido el récord en número de menores tutelados por el Estado, más de 50.000. Jamás habíamos alcanzado esa cifra. ¿Saben lo peor? Que a veces esa tutela que creemos desde fuera se realiza para proteger al menor en casos de malos tratos, de desatención, de precariedad de la familia. Bueno, pues no, muchas veces no es así. Y una prueba es esta madre que van a oír. Millonarios de origen ruso, están en Cataluña, se llama Lena Lang, le han quitado a sus 2 hijas de 6 y 8 años. Fueron al colegio, se las llevaron un funcionario y un mosso d'escuadra. Para hacer eso no hace falta orden judicial. Y lleva un mes sin verlas. No podemos ni hablar por teléfono. Nos han dicho que nos cortan las llamadas telefónicas porque hemos salido en la prensa diciendo todo esto. Y nos habían amenazado que no podemos salir ni en las redes sociales ni en la prensa con esa historia. Ellos están cometiendo un error muy grave y hasta podría ser calificado como un delito contra los derechos humanos, un delito contra los derechos de los niños y tocando el derecho internacional. Además, me gustaría decirles que le perjudican la salud mental de las niñas y la salud física de mi hija, la Eli, de 9 años, porque yo sé que no siguen bien la dieta porque no se van a gastar ese dinero. Y si me cargarán a la niña Eli Lang, yo les voy a llevar hasta el Tribunal Superior de los Derechos Humanos Europeo. Muchos padres están denunciando esta situación. La mayoría ganan en tribunales, pero cuando ganan han pasado años en los que sus hijos han estado separados de la familia. ¿De verdad la tutela de menores del Estado en España es esto? ¿Es retirar a niños de su entorno familiar sin dar explicaciones? Si apareces en los medios te castigan sin poder hablar con ellos por teléfono. ¿Qué es esto? Bueno, lo analizamos con abogados, con esta madre y con expertos en ese contenido exclusivo. Está ya en iVoox. Suscríbase y es todo suyo. Mensajes recibidos en las últimas horas a cualquiera de las plataformas, YouTube, iVoox, etc. Dice Albert, con respecto al reloj de Fernández Vara que mencionabas, dice, es María Isabel Flores quien escribe, te diré que las maletas de Delsi también venían muy cargadas en el aeropuerto de Barajas. Bueno, de los relojes de Fernández Vara debo decir algo. El propio Fernández Vara, presidente de Extremadura, ha dicho en Twitter que ese reloj lo compró en un mercadillo en Islantilla y que le costó 50 euros. Y ahora los tuiteros, que son los que levantaron la voz porque el reloj parecía exactamente lo que simulaba ser, un reloj de 59.000 euros de marca suiza, de oro y con rubíes, los tuiteros le han pedido a Fernández Vara que muestre una fotografía del reloj porque se temen que lo que compró este hombre fue una falsificación. Porque claro, dice que no le apetece, no le gusta mucho el tema relojes, no es un obseso de tener un buen reloj y que lo compró por 50 euros en el Paseo Marítimo.
no sé qué es peor, que un varón socialista lleve un reloj de 59.000 euros, que oiga, cada uno con su dinero hace lo que quiere, o que lleve una falsificación de un reloj de 59.000 euros. A ver, José Ramón Bauzá, ¿cómo es tu reloj? Bienvenido, querido eurodiputado. Buenas, pues oye, pues el mío no es de 59.000 euros, ni mucho menos. Me alegra. Ni he comprado tampoco ninguno de falsificación, con lo cual mis relojes son normales. Y dan la hora, que es para lo que están, ¿no? Y dan la hora, y a mí me parece muy bien que la gente se compre relojes del precio que quiera. Claro. Para eso es su dinero, y con tu dinero haces lo que quieras, ¿no? Pero es esa doble moral, es mucho eso de la gauche divine. Yo repito, no sé si es de 50 euros, es como si es de 10, a mí me es igual, mientras, es decir, lo que no se compran son falsificaciones, ¿no? Claro. Y si quieres, y si es de 59.000, me parece estupendo, pero esto es ese mantra de la izquierda, ¿no? Que te dicen que tienes que hacer una cosa, pero hacen lo contrario, con lo cual no pasa nada por comprarte un reloj de 59.000, pero luego no critiques a aquellos que lo tienen. Claro. Siempre ese contrasentido. Bueno, quedamos a la espera de que Fernández Vara nos muestre imagen y sepamos que no haya comprado algo falsificado, que a lo mejor lo compró sin saberlo, que también puede ser, ¿eh? Si tú no entiendes de relojes, lo compras y te vas tan pancho. Bueno, querido Ricardo Rodríguez, empresario, economista, ¿cómo estás? Cabreado. Siempre estás cabreado, ¿por qué? Hombre, porque el que pensaba que me tenía que defender, que era un tal señor Amor, se ha claudicado y se ha bajado los pantalones delante de este gobierno. Bueno. Nos dijo lo mismo Fran Simón el otro día. Lorenzo Amor, vicepresidente de la COE, presidente de ATA, representante de los autónomos de este país y amigo de este programa, ha llegado a una subida de las tarifas de los autónomos que no entendemos. Quiero tu opinión y la de Bauzá, pero a ver, si alguien autónomo gana 600 euros, dice que solo pagará 200 y que eso es un gran logro. No, hombre, no, está pagando un 30 y pico % de lo que gana, ¿no? Y si alguien gana 6.000, pagará 700, que es el doble de lo que paga ahora. ¿Cómo puede ser que esto consideren que es un logro, Ricardo? Vamos a ver, aquí la clave del tema estaba en cómo calculamos los ingresos de un autónomo. Porque yo sí que tengo claro cómo calcular los ingresos de un trabajador por cuenta ajena. Es decir, yo tengo una nómina y hay un salario bruto y yo tributo en función de ese salario bruto. Sí. Pero aquí el gobierno a un autónomo empezó a decir que ¿qué es ingreso? Pues mira, lo que facturas por tu trabajo. Llegaron a decir lo que facturas por capital inmobiliario, es decir, tú tienes unos ahorros ahí, también eso te lo metemos. Lo que calculas, bueno, al final metieron como una especie de saco roto. Lo único que ha conseguido este señor a día de hoy es sacar dos cositas del cálculo del ingreso, de lo que llaman ellos rendimientos netos y nada más. Pero te voy a poner un caso. Lo primero, imagínate que tú empiezas una actividad hoy, día 21 de julio. Sí. Lo primero que te dice Hacienda es: ¿cuánto cree que va a ingresar usted? Porque tiene que calcular la cuota de autónomo. Y tú dices, mira, yo creo que voy a ganar entre 1.300 y 1.500 euros. Pues mira, usted tiene que pagar 291 euros. ¿Qué puede pasar cuando llegue el final del ejercicio? Pues que hayas ganado más o hayas ganado menos. Vamos a imaginar que has tenido suerte, porque además de lo que haces tú, que eres un excelente pintor, has intervenido en una de las casas que pintabas y has conseguido que esa persona... venderle la casa a esa persona y has cobrado un ingreso extra. Lo que te dice Hacienda para el año que viene es: usted a partir de ahora va a pagar 590 euros. Oiga, pero yo, ¿por qué? Porque usted vendió la casa, gana mucho dinero. Ya, pero es que yo he vendido la casa una vez, no venderé una casa cada año. Esa persona va a tener que pagar 590 euros durante los 12 meses restantes. Y le estarán cobrando como si estuviera ingresando 6.000 euros al mes que no los ha ingresado por una comisión que cobró en un momento puntual. Lo que esto no ocurre llegar a este acuerdo con los autónomos, lo que los meses de negociación, y no gusta a muchos autónomos. No. Bauzá, ¿cómo lo ves? Bueno, yo soy autónomo, o sea, yo pago mis autónomos mensualmente como farmacéutico con oficina de farmacia, y tengo que analizarlo bien, pero hay un subidón interesante, No, la verdad es que... ¿Por qué siempre son los mismos los que pagan, no? Es decir, la economía de este país no se puede sostener en la clase media y en los autónomos. Hay infinidad de lugares donde recortar el gasto público, infinidad.
y siempre van a lo mismo, a que la clase media cargue con la mayoría. Sobre todo una cosa, que es que el peso de la economía española radica precisamente en los pequeños y los medianos empresarios, y que los autónomos, el punto de partida de un autónomo, cuanto más se le facilite, más oportunidades tiene que ese proyecto inicial de una persona se transforme en una microempresa y que pueda ayudar a incorporar a otras personas a esa actividad económica. Con lo cual, cuanto más lastremos la oportunidad de éxito de un empresario que en este momento se llama autónomo porque está empezando o porque está manteniendo un puesto de trabajo muy difícil en estos momentos, mayor estaremos lastrando la economía de España. Por lo tanto, el autónomo es la piedra sobre la que pivota la economía. Es decir, hay muchas empresas, hay grandes empresas, hay grupos empresariales, hay holdings, pero el día a día de la economía española radica y se basa precisamente en los pequeños y medianos empresarios y en los autónomos. Cuanto menos ayuda le demos, cuanto más les lastremos y, como bien has dicho, cuanto menos ataquemos donde está el verdadero gasto público, que es en la administración, con numerosa red de entramados, que si empresas públicas, que si sociedades, que si demás, y sobre todo no ataquemos a la propia administración, eso es peanuts, como se dice en Europa. Peanuts, lo de los autónomos es peanuts. Se podía haber mantenido y rebajar la cuota de autónomos si se ataca donde verdaderamente está el problema, que es en la sobredimensión de la administración. Lo que pasa es que para eso hay que ser valiente y hay que querer hacerlo. Y lo otro son palabrerías a las que estamos muy acostumbrados. Me ha venido a la memoria, Sánchez. ¿Tú te acuerdas? Lo contamos aquí, el Observatorio del Español que creó el gobierno de Pedro Sánchez, 1.100 millones de euros. ¿Y si quitamos ese observatorio y dedicamos los 1.100, no sé, a otras cosas, porque al final será un chiringuito para colocar amigos? Bueno, de estas cada día una, señores. Es difícil encontrar un momento en España en el que tantas veces repitamos los mismos argumentos de malgasto de dinero público día tras día y encontremos tan poco interés en mantener el presupuesto que estamos pagando con impuestos. Dan tan pocas ganas de pagar impuestos, con perdón, sabiendo dónde van a ir, que entenderán que la crítica la hagamos desde la visión del autónomo que solo paga y no recibe, y es lo que nos está ocurriendo a la mayoría de españoles. Un vichy catalán, por favor, un poquito de agua de vichy, con mucho hielo, agua buena que a Patxi López le hará falta. Agua de vichy catalán, búsquenla en su establecimiento de confianza, pónganla en la nevera que esté bien fresquita y con las burbujas estallando en su paladar. Vichy catalán le mejora por dentro y por fuera. Consigue rebajar niveles de colesterol, combatir la osteoporosis, mejorar estados de salud y sobre todo hidratar en tiempos de mucho calor. Beba vichy catalán cada día, se encontrará mucho mejor. Si necesitas viajar con silla de ruedas en taxi, o con tu mascota, o con un bebé y su sillita de paseo, ningún problema. Lo pides a la flota de Pide Taxi y te mandarán un taxi especial para ti. Pide Taxi trabaja con las principales emisoras de taxi de tu ciudad, que son propiedad de los taxistas locales, no de multinacionales o fondos de inversión. Y todo al mejor precio garantizado. Descárgate la aplicación de Pide Taxi. ¿Recuerdan Patxi López cuando se enfrentaba a Pedro Sánchez? Volvemos a hablar del debate de naciones sí o naciones no que interesan a los nacionalistas, no a nosotros. Y ya sé. Si tú has definido a Cataluña como una nación cultural, no, por tanto, yo he dicho no que, estamos diciendo otra cosa distinta a lo que primero tú he dicho que ese no era el debate, te lo vuelvo a repetir. ¿Pero has definido a Cataluña como una nación cultural, sí o no? No, yo lo que he dicho ¿Lo has es definido que, sí o no? Yo te he escuchado decir que sí. Me descontará tiempo, supongo, porque quiero decir, porque vamos a ver, Pedro, ¿sabes lo que es una nación? Por supuesto. Sí que es. Pues es un sentimiento que tiene muchísima ciudadanía, por ejemplo en Cataluña o por ejemplo en el País Vasco, por razones culturales, históricas o lingüísticas. Mira, la nación es la nación es un término absolutamente moderno. No tiene ni 200 años. Ay, señor, aquí se enfrentaba con Susana Díaz, Patxi López y Pedro Sánchez, luego cortó la cabeza de la primera y parecía que iba a cortar la de Patxi López y ahora lo ha elevado a portavoz del PSOE en el Congreso.
Le conoce, supongo, Bauzá, a Patxi López, ¿no? Sí, le conozco. No lo he tratado demasiado, pero sí que le conozco. Coincidimos en etapas de gobierno diferentes. Él estaba en el gobierno cuando era, bueno, quien facilitó una cosa interesante, quien hizo que Patxi López fuera presidente del gobierno es un buen amigo mío que se llama Antonio Basagoiti. Antonio Basagoiti, inmediatamente que salió el resultado en las elecciones vascas de ese año, lo primero que hizo es salir a la palestra y a los medios a decirle, a ofrecer a Patxi López que él tenía la oportunidad de gobernar en minoría, que Antonio Basagoiti no le pedía absolutamente nada a cambio, simplemente que no gobernara con el PNV. Y el hecho de que Patxi López fuera presidente sin ataduras es gracias a que Antonio Basagoiti le permitió gobernar sin ataduras y sin pedirle ni una consejería, ni una dirección general, ni nada a cambio. Con lo cual, eso hay que ponerlo en valor porque esa presidencia se la debe a alguien, y en este caso a un buen amigo mío que ahora está en México, que se llama Antonio Basagoiti. Siempre está en el momento adecuado, en el lugar adecuado, Patxi López. Sirve para un roto y un descosido, ¿verdad? Igual te hacen lehendakari, que te apartan de la primera línea política, que vuelven a recuperarte. Es un personaje curioso. Pero bueno, veremos qué tal lo hace. Hombre, mejor que María Jesús Montero sustituyendo a Adriana Lastra. Nos ha dejado momentos épicos la Montero cuando llamaba, por ejemplo, chiqui a una periodista. Lo he dicho siempre, chiqui, son 1.200 millones, eso es poco, eso quita o pone una parte del presupuesto. O cuando, cógete Ricardo y escucha esto, definía el superávit. No invirtieron todo el dinero y presumieron de tener superávit, que para que no lo entienda es lo mismo de haberse quedado con dinero sin gastar. Es verdad, superávit es haberse quedado con dinero sin gastar. Vamos a ver, en un presupuesto, en una administración pública, su obligación es, uno, aprobar unos presupuestos, y una vez que los tienes aprobados, que no es nada más que decir de dónde saco el dinero y en qué me lo voy a gastar, gastártelo y aplicarlo todo. Tener superávit puede ser por dos razones, o porque al final has negociado mejor algún contrato de compra, que sería raro, o porque hay algún proyecto que lo has dejado para el año siguiente. No creo que España sea un país, además, que pueda presumir de tener superávit. Ha tenido en algunos momentos muy pequeñitos. Otra perla de María Jesús Montero sobre los impuestos. Yo diría que lo que siempre hemos transmitido, lo seguimos manteniendo, es que está absolutamente desaconsejado una bajada masiva de impuestos, que es lo que ha propuesto siempre el Partido Popular y sobre lo que yo me he pronunciado. Eso es una cuestión que ningún país ha abordado, porque efectivamente recortaría el estado del bienestar, incrementaría el déficit y la deuda. Bauzá, a ver, ¿bajar impuestos perjudica el estado de bienestar, como dice María Jesús Montero? Bueno, yo te lo diré de otra forma. Solamente suben impuestos los comunistas y los socialistas. Y la mejor manera de lastrar la economía es precisamente subir impuestos. Reducir impuestos lo que hace es que el dinero esté más en el bolsillo de los ciudadanos y menos en las administraciones públicas, que lo que tiene que hacer es, en este caso, dar servicio a los ciudadanos. Cuanto más dinero esté en el bolsillo, más recaudación se va a producir. Cuanto menos impuestos se bajen, cuanto menos tasas tengas que pagar, más circula el dinero. Cuanto más impuestos, más opción a que haya dinero negro, porque la gente va a intentar evitar pagar los impuestos, pues evadiéndolos como buenamente pueda. Buenamente, entre comillas, nadie debe evitarlo, ¿no? Pero en definitiva, la reducción de impuestos lo que hace directamente es activar la economía, mejorarla, en este caso, aumentar el consumo y que se reactive de una manera directa. Cuanto menos intervención de lo público, cuanto menos intervención de lo que es la economía, más natural y sobre todo más beneficioso. Es simplemente la máxima del liberalismo, que es lo que yo defiendo y es lo que he aplicado políticamente toda mi vida. Aquí lo curioso, saben que es, pero tampoco es una garantía. María Jesús Montero, que ahora sustituye a Lastra, es cirujana. Pero ha ejercido muy poco, ha gestionado algún hospital, pero claro, de economía sabe lo justo y es la ministra que lleva esa cuestión de Hacienda y de los impuestos. Pero Ricardo, estoy pensando que Sánchez es doctor en economía y tampoco es para darle una medalla, o sea que tampoco garantiza la titulación universitaria resultados, ¿no?
Yo no creo que un ministro tenga que tener una formación específica. Lo que tiene que tener un ministro es una capacidad de gestión de gente que sepa claro, de lo que dice. Y Zeta es ministro de Cultura y no acabó ni una sola carrera universitaria. ¿Cómo lo cojo? Por eso digo, no creo que eso sea necesario. Lo que sí que tiene que tener es capacidad de organización y tener, sobre todo, segundos muy buenos. Pero esto lo dices porque son políticos en la escena pública. Si estuvieran en la privada, no ocupaban un cargo así en su vida. No, pero es que la privada es diferente. Y también te digo que en lo político, por ejemplo, si lo bajo a nivel de ayuntamiento, te cambio el argumento. Ahí te cambio el argumento completamente. Yeah. Lo que estamos hablando son ministros de un país. Sí, sí. El de sanidad no tiene por qué ser médico. Sí, pero, y el de justicia, abogado. Sí, pero no lo acabo de comprender. Por ejemplo, para hacerte taxista te miran antecedentes penales. Para manejar 10.000 millones de euros en el gobierno, no. Es más, informes psicotécnicos para cualquier trabajo de seguridad. Para ser cargo público y ocupar escaño, no. Bauzá, que hay un debate, ¿eh? ¿Hasta qué punto no deberíamos exigir, como se exige en la sociedad privada, unos mínimos a la sociedad pública, al cargo público? Bueno, aquí hay una cosa que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho anteriormente. No necesitas ser, digamos, no voy a decir experto en la materia o licenciado en la materia, pero lo que es más importante, y estoy de acuerdo con que se tenga capacidad de gestión, es que estés bien rodeado de los mejores, de aquellos que sí que sean expertos en la materia y que te puedan asesorar y que te puedan ayudar a tomar las mejores de las decisiones. Si yo voy a un cirujano, intentaré tener el mejor cirujano. No intentaré pues que sea el que pase por la esquina. Con lo cual, desde la administración pública lo que tenemos que hacer es presentar y poner a disposición de los ciudadanos a las mejores personas. Lo que vemos es que hay muchas veces pues los compromisos, las cuotas de partido, estaban colocando al amigo de los amigos, los apoyos internos para llegar aquí, para llegar allá, y esos pagos de apoyos internos, las facturas, las paga el ciudadano. La factura de ese compromiso la paga un país, y así nos va. En definitiva, de lo que se trata es de que debemos tener a los mejores al frente de las responsabilidades, y lo contrario significa que lo que estamos haciendo es perjudicar a la sociedad. Y es sumamente importante que si uno, oye, pues lo que no puede ser es que no se tenga la suficiente inteligencia como para que si uno no es no experto, sino conocedor de la materia, se aleje del conocimiento y esto. Pero eso es la base de la mediocridad. Los mediocres no quieren a nadie que les puedan hacer sombra. Supone una amenaza de tal calibre que, supuesto, piensan que está en riesgo cada minuto. Por lo tanto, la evidencia mayor de la mediocridad es que el mediocre se rodee de mediocres que no le puedan quitar el puesto. Y eso, al final, repito, lo pagamos todos, los paga un país y lo pagan los españoles. Albert, y yo, para terminar, a pesar de que coincidimos, Bauzá y yo, en todo, pero te compro tu último argumento. Tienes razón, no todo el mundo puede llegar a ser político. Tendrían que pasar. Pero es que es más, y lo que te voy a decir no lo estoy bromeando. Yo creo que el voto de cualquier persona no debería valer lo mismo. Y es así. Wow, ese es un titular difícil de... Bueno, hay gente que lo defiende, sí. Deberías acreditar un mínimo para poder votar y que valiera 1. Wow. Me estás abriendo un melón peligrosísimo, pero sí, eso será para otro programa. Llámame antidemocrático, lo que quieras. No, yo no te he llamado nada. A mí me gusta que aquí podáis argumentar en libertad. Se dicen argumentos muy interesantes durante toda la semana, cada día, y ese es uno de ellos. Lo has apuntado, otro día lo ampliamos. José Ramón Bauzá, suerte en Bruselas, en tu querida Mallorca, y sigue cuidándonos ahí donde estés. Un abrazo. Un abrazo muy fuerte y cuidaos mucho y cuidaos con las temperaturas. Sí, sí. Y Ricardo, lo del 0,5 puntos que ha subido el precio del dinero en Europa era de esperar, no hay más, ¿no? No hay más por ahora. En septiembre habrá otra. Ay, Dios, no me des disgustos. En septiembre habrá otra. El dinero vamos a volver a los 3,25 de antes de la crisis. De interés, ¿no? Sí, del Euribor.
Señores, prepárense y disfruten lo que puedan mientras puedan. Un abrazo a todos, amigos. Hasta el próximo programa. Estás escuchando Castellón Confidencial. Sucesos, entrevista, debate.